y de otros infrapensadores nacionalistas vascos y catalanes, y lo terrible es ver que partidos con esa ideología sean legales y tengan la ventaja. Señores, pero en una democracia genuina que quiere respetar valores fundamentales, no se puede hacer un partido que tuviese en su ideario la persecución de los negros o, digamos, la discriminación de las mujeres o, bueno, es que en muchos textos de Sabino Arana, que presento varias páginas, no es la discriminación de los españoles, sean blancos o negros, hombres y mujeres, sino que es directamente su exterminio, su eliminación. Claro, y eso ha marcado, digamos, la línea, y eso es lo que ha justificado la existencia de ETA, y el que todavía hoy, cuando está acorralado, salga como un solo hombre, el Partido Nacionalista Vasco, en su defensa. Trato de poner, pero fíjense todavía, al cabo de estas reflexiones resultó más perverso la izquierda socialista y comunista que la nacionalista. ¿Por qué? Porque después de todo, los señores siempre han ido más o menos a cara descubierta. Bueno, cara descubierta aunque lleven antifaces, pero no engañan a nadie. Lo peor es cuando hay partidos que se llaman obreros, probablemente nada, socialistas, menos españoles, no digamos, que predican un cierto internacionalismo, una cierta idea de solidaridad, de igualdad, y su política efectiva es totalmente contraria a todo eso. Entonces, lo pongo en evidencia en esa segunda parte. En la tercera parte me centro en la Constitución, porque ahí está el foco de la enfermedad en lo que a la legalidad se refiere, puesto que si tú te encuentras que en la Constitución pues hay ambigüedades sobre cómo hay que entender el término nación o nacionalidad o nacionalidades, o el de pueblo de español y pueblos de España, si incluso también se dice que hay que proteger no solo las lenguas que se hablan en España, sino todas las modalidades lingüísticas en España, es decir, que si usted se inventa ahora mismo una lengua, pues según la Constitución puede ser protegida, cosa que no dice del español, no dice en ningún momento que haya que protegerlo, pero sí todas esas modalidades sin determinar. Cuando además hay ese título octavo, sobre la acción territorial, las autonomías, en que las reglas que se dan para constituir no se dice cuáles son las regiones autónomas, cosa inverosímil, que no se diga cuáles son, ni cuántas, ni cómo se llaman. Nunca ha ocurrido. Sino que se dan unas tres reglas que son delirantes, disparatadas, puesto que entre esas reglas, lo mismo que hay 17, podría haber 50, lo mismo que tienen esta extensión, podrían tener otra, y luego cuando se ve las enormes atribuciones que concede en materia económica y a los políticos, y en particular si son autonómicos. Por ejemplo, la cuestión de la educación, claro, se dice sí, hay artículos donde en efecto pues aparece atribuida al Estado en general, pero en otras partes no, con lo cual pues al final la interpretación que dará el Tribunal Constitucional en una Constitución que está allí plagada de ambigüedades y contradicciones, como lo han dicho presidentes del Tribunal Constitucional, por lo cual dicen que está, Cruz Villalón, lo digo, lo cito varias veces en el libro, dice es una Constitución que está hecha para desconstitucionalizar las estructuras del Estado. Yo no sé si entiendo bien esa frase, la Constitución para desmantelar, ¿no? Y se quedaron tan contentos los padres de la Constitución con todas estas historias. Pero yo quería fijarme más ahora en esto, en un punto que trato, sobre todo al final del libro, pero que ahora tiendo a situarlo más al frente, pues me parece que ahí es donde están los males fundamentales. Yo los cifro en el excesivo poder de intervención en todos los aspectos, en todos los sectores de la vida social, que se han atribuido a sí mismos, se han adjudicado los gobernantes y por lo tanto los partidos políticos, ya que es sobre todo que son PP y nacionalistas, ya que son esos los que tienen más posibilidades de asumir tareas de gobierno. Digamos, después al frente de los tribunales de oposición, lo que no están dispuestos a que venga alguien que les oscurezca. A un mediocre jamás va a aceptar a alguien relevante que le haga sombra, sino que vendrá otro tan mediocre o más mediocre que él.
y tan miserable, puesto que es así. Yo he estado 40 años en la universidad para poder decir estas cosas de una forma coloquial, porque es así. En el mundo de la cultura son muchos los libros que he publicado, son muchas las conferencias de autores para decir que es igual de vergüenza. Si te llevas bien con el poder dominante, es decir, la llamada izquierda, socialista, comunista, tienes hecho todo, no solo cuando gobiernan los ODS, sino también cuando gobierna el PP, que esto es lo más disparatado de todo, digamos, como la política cultural del PP era precisamente patrocinar a lo más decrépito de la intelectualidad, patrocinada por socialistas y nacionalistas. Cuenta los gobernantes en Alemania, es un país que tiene casi el doble de población que España, y que es un país muy estatalizado. Es decir, que nos encontramos con que hay más de 3 millones de empleados públicos, la mayoría de los cuales ahora están al servicio de las regiones, de las comunidades autónomas, y no han llegado a sus puestos con procedimientos adecuados de selección, sino más bien a dedo o muy mal. Era muy malo, por supuesto era muy malo. Bueno, y yo lo sufrí, puesto que a mí me echaron siendo profesor de la universidad del año 72, es decir, que al menos y porque me echaron en el año 72 de la Escuela de Arquitectura, en la que tú no me pudiste disfrutar porque el caudillo me echó. Sin embargo, debo decir que, claro, las cosas que yo hacía allí, era muy joven, bueno, en el régimen actual no habría duré demasiado tiempo. Es decir, que a lo que voy es que, en efecto, era una dictadura, pero de un individuo, y nadie se sentía seguro con el caudillo, porque incluso los más altos del régimen decían, cuidado, incluso los militares estaban muy mal pagados, los puestos de administración pública estaban pésimamente pagados. Ténganse lo que cobraban los famosos procuradores en cortes, o los jueces, o los tal, es decir, era un mundo bastante espartano y austero. Y de hecho, nada más hay que ver el presupuesto del último año del franquismo, del 75, pues era un presupuesto que no llegaba al 1.000.000 de pesetas, es decir, ahora en pesetas constantes o en euros constantes pues sería como 20 o veces más, porque también es verdad el número de funcionarios que ahora es infinitamente mayor que el que había en aquella época. Es decir, que nos encontramos también con que esa ambigüedad, esa inseguridad jurídica, pues es lo que convierte a este régimen en una forma de dictadura, puesto que al final la ley se va a interpretar según las conveniencias no del caudillo aquí, sino del que manda en cada ocasión, o en el sitio donde manda. Es decir, que en Cataluña en una determinada se interpreta de tal forma, en Madrid de otra, en otra, y ahora sí, pero de esta forma, pero dentro de 4 años puede interpretarse de otra. Es decir, la negación del Estado de Derecho. Y por supuesto que hay todavía más factores que se me estaban ahora viniendo a la memoria, los cuales se pone en evidencia pues, el carácter, digamos, que tiene dictatorial, los sueldos que se dan. Yo recuerdo que cuando hace un par de años el que fue presidente de la Generalitat de Cataluña pues dimitió, en el Parlamento catalán se aprobó, no sé si era ley, decreto, no la llamarían, para que este señor percibiese hasta el fin de sus días una pensión, no se llamó pensión, pero bueno, en cualquier caso era una cantidad que le abonaba el Estado todos los meses, que era, no recuerdo, era una cantidad tantas veces superior al máximo que permite la ley para las pensiones, eran como 10, 15, 20 veces. Y esto es un señor que va por el mundo predicando la igualdad. Incluso llega digamos, protegido el presidente del gobierno de España, puesto que por él fue por lo que llegó a ser candidato del PSOE, y hace un ministerio de igualdad, cuando todo lo que vemos es contrario a la igualdad jurídica de los ciudadanos, y que no ha hecho nada ese ministerio para ir a favor de la igualdad jurídica de los ciudadanos, para nada. Pero bueno, no quiero yo ocupar, yo creo que quizá ya me he extendido más de la cuenta. No tenemos prisa. No, pero es que a mí sí tengo mucho interés pues, en tener un coloquio, porque para mí me servirá además, ya que lo que he contado ahora ya me lo sé, me lo tengo que salir, mientras que lo que ustedes me podáis contar pues no lo conozco, o sea que mejor pues vamos. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Vamos a abrir el coloquio. Permítame que cuente una anécdota. Me acordaba cuando hablabas del régimen de Franco, ¿no? Que era una persona, me parece que la que siempre podía estar en contra, y hoy hay muchas, ¿no? Esa anécdota de aquel banderillero he leído que en los años 50 en Sevilla, para felicitar las fiestas, quizá para buscar un aguinaldo, no sé, imprimió una octavilla que decía: le felicito las fiestas a todo el mundo menos a uno. Le metieron a la cárcel, claro. El uno solo podía ser el uno, ¿no? Pero supongo que le soltaron a los 2 o 3 días. Pero hoy ¿cuántos enemigos se hubiera creado? El alcalde, el concejal de no sé qué, el jefe de los banderilleros, que habrá un jefe de los banderilleros, el de la empresa, no sé qué, o sea que no, a veces hay cosas que no sabes. Bueno, he pasado un poco de largo de asuntos tenebrosos, de las tinieblas que se han producido y que se siguen produciendo. Pero están en el libro. Y que están en el libro. El libro, que por cierto está a disposición de todos los que queráis, lo tenemos aquí para venderlos. Muy bien, pues voy a tomar palabras. Bueno, he tomado de momento 7. Perdona, no recuerdo tu nombre. Elvira. Es que, por desgracia, sí tengo prisa, cosa que me apena enormemente, porque esta es la parte de la conferencia que más me gusta. Pero del libro, que me ha parecido como apasionante, vamos, leer algo tan claro, tan sencillo, porque he leído otros libros tuyos que no eran tan sencillos, si bien sí claros, pero pues lo que más me preocupa y lo que más me apena y lo que, con todo lo tenebroso que dices que también, lo que más me impacta, digamos, ¿no? Porque lo veo muy extendido en toda la sociedad española, es la cuestión de la educación. Es decir, cuando tú empiezas el libro diciendo hay que aclarar algunos conceptos y palabras, te atreves, por ejemplo, a decir vascongadas, que todo el mundo piensa, ¡uy, un término franquista!, ¿no? Bien, bueno, eso es una anécdota, lo de vascongadas, pero me da la impresión de que en el siglo XXI seguimos teniendo el mismo problema. El problema de fondo de España es el mismo problema de siempre, el problema de escuela. Y el interés, no ya de las autoridades políticas, sociales, etcétera, sino de los medios de comunicación también, claro, que son los grandes, digamos, emisarios, los grandes mercurios de los mandatarios, ¿no? Su misión parece ser el embrutecimiento progresivo, sistemático y además despiadado, yo diría, ¿no?, de la población. De modo que ahora hablar, incluso en los términos en los que yo estoy hablando, que son muy normalitos, resulta de repiquis o de clasistas o de autócratas intelectuales o algo así, cuando en realidad lo que está pasando es el desarme general, no ya en los jóvenes, yo ya hablo de gente incluso de mi generación, es decir, el desarme general no ya ideológico, sino argumental. Es decir, la incapacidad de verbalización que hay en España es alarmante. Cuando sale alguien... En efecto, se está embruteciendo totalmente a la sociedad. O sea, que abundo en lo que has dicho, Elvira. Si me permites nada más, el que podemos hacer desde Ciudadanos, pues es incorporaros, todos los que venís aquí pensando que entrabais en la sede de UPyD. Me pongo así cara a la pared. Pero que vengan más, todos los que piensen que es UPyD, que vengan. Animaros y echarnos una mano, porque esto lo hacemos entre todos y con la colaboración también de personas como Ignacio. Muchas gracias. José María. Muchas gracias. Yo la verdad coincido mucho con lo que ha dicho Elvira, siento que se tenga aquí porque ha aportado cosas muy interesantes, pero antes que nada quería darle las gracias a Ignacio, del que ya conocías, con la que querías sacar estas ideas a relucir. Creo que realmente el tiempo lo demanda y es muy importante que gente que estáis en la cultura tengáis esa capacidad de entrar en los problemas reales, porque siempre el intelectual tiene esa tendencia a estar un poco por encima de todo, es decir, yo para qué me voy a manchar en estos millones y tal, pero yo creo que no, que tu postura es un ejemplo muy válido, porque es precisamente lo que hace falta. Es decir, ahora mismo cuando a uno se le llama político ya suena como un insulto. O sea, hemos llegado a un nivel de degeneración tan grande de la vida social española que lo que siempre había sido una actividad de lo más noble, ahora mismo cuando oímos decir es que este es un político, hemos conseguido ya que esto suene como un insulto. Entonces hay que volver otra vez a cambiar el sentido de esa palabra. Y yo creo que las personas normales, como los que estamos en este partido, que queremos entender mejor lo que es España e intentar arreglar un poco lo que es España,
pues debemos de reivindicar eso, que la política la pueden hacer la gente normal, la pueden hacer los intelectuales, y que además con esa idea tuya muy buena de claridad. Entonces, una vez dicha esta introducción, sí me gustaría incidir en un tema que para mí es esencial, y que yo, en lo poquito que había hojeado el libro, tuve la imprudencia de decirle a Ignacio, oye, veo que esto no lo tratas mucho y tal. Y dice, no, lo pongo al final. Y digo, bueno, perdóname, porque solamente lo he estado hojeando ahora, lo he comprado y lo voy a leer con mucha atención. Y para mí es el tema de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que ahora mismo un porcentaje muy elevado del problema que tenemos, además de la educación, que quizás sea además un problema de siglos en España, pero la educación no es un problema nuevo, yo creo que ahora mismo lo que creo yo que está haciendo que perdamos un poco la esperanza de que esto mejore es que los políticos y los periodistas, los políticos y los dueños de los medios de comunicación han creado una simbiosis en la que unos se apoyan en otros, en las que unos le dan poder a otros, y que mientras esa simbiosis no consigamos romperla por algún lado, la sociedad civil, esta sensación de agobio y de opresión que tan bien has descrito tú ahora, creo que no vamos a conseguir salir de ella. Es decir, para mí el problema más grave que tenemos ahora, además del de las nacionalidades, que yo creo que efectivamente las autonomías son un problema grave, pero que casi es una, digamos... El problema de una sociedad como Alemania, como Italia, donde surgen estos dos personajes de los que tú hablas, era precisamente que no había grupos con el suficiente poder para limitar el poder político y crear cauces de participación en la vida social. Ese timbrazo que nos han dado tal vez es un aviso para que vaya cortando el rollo, pero tal vez tenga que ver. Creo que lo que me parece esencial está en ese excesivo poder que se han atribuido a sí mismos los políticos, se han desempeñado funciones de gobierno hasta el punto de que constituyen como una casta diferente, con un fuero distinto, con unas capacidades más nunca. Para ellos un problema ahora mismo, pues se sabe con este problema que tienen las cajas de ahorro, pues que la caja de la Mancha pues está en una gravísima crisis, pues resulta que al que ha llevado a esa gravísima crisis no le pasa nada. Un señor que es socialista, que fue diputado socialista, no sé qué será ahora, pero más bien se le está preparando ya un gran señor de, digamos, vicepresidente en una caja mayor una vez que sea absorbida completamente mi caja. Es decir, que vemos que los políticos jamás digamos, se castigan a sí mismos por lo mal que lo han hecho, o bien ocurren cosas tan extravagantes como este viaje que hace ahora la ministra de Infraestructuras, una zona que sin duda que va, hoy lo comentaba en una comida que tuve, que yo he estado en Irkutsk y en toda esa zona, me la conozco bastante bien, de la Siberia Oriental, preciosa, interesantísima, pero ahí se va a hacer turismo. No se va a resolver problemas de cómo, digamos, se arreglan los problemas que pueden tener los ferrocarriles en caso de grandes nevadas. Eso que está a 8.000 kilómetros de aquí, como que no lleva mucho a 1.500 kilómetros de aquí, y además en países que... Ahora, a mí me asusta que se haya ido a esa zona, al París de Siberia, y el París, que es como llaman Irkutsk, digamos, a esa zona que en definitiva pertenece a la Federación Rusa, controlada por un Putin, o sea, y que además también hay un precioso mercado de pieles de primera línea, es decir, que uno se piensa cuando ha estado allí todo lo peor, porque las pieles de bisón y de zorro y de todo esto, en fin, pues pueden tener consecuencias bastante, pero bueno, no quiero hacer más sarcasmo sobre eso. Javier Rodríguez Fonseca. Sí, ¿qué tal? Yo, la verdad es que no estoy prácticamente de acuerdo con nada de lo que se ha dicho aquí, incluyendo a Ignacio, porque lo fundamental es a dónde dirigimos nuestras críticas. Hay que dirigir a la crítica en un sentido muy preciso. El estar constantemente criticando a los políticos, de que ellos, de que no sé qué, por ejemplo, cuando se dice aquí el control financiero, el control del Poder Judicial que no está de acuerdo con la Constitución, el aparato sindical, los medios de comunicación, todo esto, cuando se habla de esto,
y se critica Estaba pensada para el siglo XVIII-XIX, cuando empezaron pues, las revoluciones y el cambio político en Francia. Hoy en día, con los medios de comunicación que hay, con la capacidad de llegar al ciudadano e informarle a través de radio, televisión, internet, todo eso es tremendamente positivo para informar. Pero es que además, ya no basta con que la democracia sea que un partido político elija a sus representantes y no listas cerradas, que parece que es ya lo más avanzado que se puede proponer. La democracia tampoco es siquiera elegir por votación el programa político de esa asociación, de ese partido político. La democracia sería conseguir que el ciudadano participe a lo largo de la legislatura en los asuntos que interesan de verdad al ciudadano. Para eso hay medios de comunicación, sino las orientaciones, las generales. O sea, lo que dices sobre... yo retendría tu intervención, aparte de la importancia de la educación y por lo tanto la importancia que tiene que haya una buena ley en cuanto a la selección del profesorado y en cuanto al nivel de exigencia. Una mayor presión sobre los representantes, pero esto yo no creo en ello, de momento a 20, 30 años vista. Entonces, la cuestión que se me plantea primero es esa duda de cómo en 30 años, aparentemente después de la transición, que todos teníamos unas ansias democráticas de participar, cómo no hemos sido capaces, digo, en general no hemos sido, de controlar más todos estos sistemas de gobierno y de ser nosotros corresponsables, ¿no? No entiendo mucho los porqués, no acabo de encontrarlo, pero sí llegamos a esta situación. Me gustaría saber un poco, aunque sea un planteamiento general, por esta opinión en este sentido. Y por otro lado, y esto es otro que casi es una digresión al tema, porque te reconozco que he leído tu libro así un poco por encima y no sé si... creo que no reparas mucho en cosas concretas como por ejemplo la religión, pero ahí yo tengo una duda, y tengo una duda entre otras cosas porque no conozco de lo que voy a exponer. Cuando estaba planteando aquí lo de, que yo creo que es también perversión de las cosas, ¿no? Lo del multiculturalismo, la Alemania mucho multiculti, tiene más experiencia y más rodaje que nosotros, y parece que lo han encajado de manera distinta. Aquí bastante maniqueísmo en ese sentido, en este tema de lo multicultural, y llevo la cuestión religiosa. Independientemente de que haya, has hablado antes de la Iglesia, los sindicatos, que hay mucha subvención, que el Estado es prácticamente el protector y el suministrador de estos grupos, pero cuando se habla de igualar, de que todas las religiones son iguales, yo no soy creyente, pero me parece que estamos también dando bastante... ingenuamente, bastante pábulo a religiones como el caso de los musulmanes, que realmente no tienen ni culturalmente aportan lo mismo, ni tienen la misma tradición aquí en España, y luego